Bien, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Castro y les voy hablando acerca de mi anteproyecto que he titulado Conocimiento y Pluralidad Epistémica, una cuestión ética. Entonces, el plan a seguir en la presentación será hablarles un poco del problema que voy a tratar y su respectivo estado del arte. Posteriormente les presentaré la pregunta de investigación con la hipótesis tentativa que tengo hasta el momento. Luego les hablaré acerca de la justificación y la pertinencia de realizar esta investigación. Y finalmente les presentaré los objetivos y el esquema que tengo propuesto y la bibliografía respectiva. Entonces, el problema que pretendo tratar en mi tesis es un problema epistemológico relacionado con aquello que vamos a considerar como conocimiento. Eh, este problema lo planteo principalmente desde reconociendo tres posturas particulares que podríamos organizar si queremos y para fines explicativos en una especie de rango, ¿no? Una que es el cientismo, heredera de toda la tradición moderna occidental, una postura que es la pluralidad epistémica, que la vamos a entender desde la decolonialidad, y una postura denominada el todo vale. Entonces, en primer lugar, tenemos el cientismo, que como les digo, hereda de la tradición moderna occidental una epistemología particular en la que el conocimiento va a estar determinado a partir de un criterio último que es la ciencia. Es decir, todo aquello que se ajuste a los criterios científicos y a las nociones científicas va a ser considerado conocimiento, mientras que aquellos conocimientos, que en este caso no serán conocimientos, pero todos aquellos conocimientos que no se ajusten a estos van a ser considerados otra cosa, van a ser rechazados. Entonces, podemos entender que en el cientismo el conocimiento va a responder a criterios de universalidad y de generalización que están determinados y garantizados de alguna manera por ajustarse al método científico. Un método científico que los va a dotar de alguna manera de objetividad, validez y que les va a proporcionar evidencia suficiente para llegar a ser considerados conocimiento. Entonces, dentro de esta postura, pues tenemos varios autores que nos hablan sobre ella y que nos recuerdan que desde el cientismo no solamente se le da la autoridad absoluta a la ciencia con respecto al conocimiento, sino que al hacerlo se están cerrando muchas puertas para la entrada de diferentes tipos de conocimiento que no estén ajustados a esos criterios. Se les cierra las puertas a través de un rechazo que muchas veces va a ser justificado como como prácticas producto de metodologías y de resultados fraudulentos, pero también se va a discriminar otros tipos de conocimiento como los sistemas de conocimiento indígena o los sistemas de conocimiento campesino. eh, Se les van a cerrar las puertas a estos tipos de conocimiento y en la medida en que estos no se ajustan al método científico y a todos los criterios que defiende el cientismo, van a ser tildados como mágicos, supersticiosos, mitológicos o sencillamente como mentiras, engaños. Entonces, ¿cuál es el problema de esta postura? Pues lo podemos ver claramente, que hay una discriminación injustificada, por supuesto, a ciertos tipos de sistemas de conocimiento y en virtud de ello se discrimina diferentes grupos sociales que sustentan sus prácticas cotidianas en este tipo de sistemas. Entonces, como la segunda postura y segunda perspectiva frente al conocimiento, tenemos el pensamiento decolonial, un pensamiento que reconoce la discriminación que les acabo de presentar, la denuncia y busca proponer soluciones frente a esta situación. Y en este sentido, a rasgos generales, aboga por una pluralidad epistémica en la que se reconoce la diversidad de conocimientos y se tiende a resaltar la necesaria convivencia entre estos conocimientos en la sociedad. Y en ese sentido, lo que hace la pluralidad epistémica es ampliar los límites de la consideración sobre el conocimiento, acogiendo diversos sistemas y diversas formas del mismo, incluyendo el conocimiento científico. Esto es importante resaltarlo,
que la pluralidad epistémica desde un pensamiento colonial, eh, particularmente desde el pensamiento de Boaventura, que será el que les presentaré a continuación, no implica un rechazo a la ciencia, no implica rechazar el conocimiento científico, sino implica reconocer que el conocimiento científico es otro tipo de conocimiento que convive con diversos sistemas de conocimiento en la sociedad. Entonces, como les decía, Boaventura de Sousa es uno de los autores cruciales de esta postura que nos propone la ecología de saberes. La ecología de saberes como una respuesta a los problemas éticos eh, destacados en el cientismo y que se postula como una contraepistemología en el sentido de que eh, aboga y defiende que no puede existir una epistemología general, universal, como si lo pretende la postura cientista, en la que pues el criterio único y el criterio crucial va a ser el occidental científico, sino que la ecología de saberes va a reconocer la diversidad de conocimientos y va a recalcarnos constantemente la necesidad de no discriminarlos y de reconocer cómo conviven ellos en la sociedad. Entonces, por un lado, recapitulando, tenemos la postura cientista, que ya reconocemos que tiene ciertos problemas éticos, y por otro tenemos la pluralidad epistémica, que nos intenta solucionar esos problemas heredados de la colonialidad, ¿no? Entonces, yo me pregunto un poco, ¿cómo esto implica que la pluralidad epistémica acepta todo tipo de conocimientos? La pluralidad epistémica va a ser un llamado a coger el principio del todo vale o del todo sirve y sus consecuencias, tal y como señala, o bueno, como lo presenta Feyerabend en su tratado contra el método. Vamos a reconocer que la pluralidad epistémica va a aceptar los conocimientos indígenas, pero también va a abrazar las prácticas epistémicas fraudulentas. Y en este caso cito a Feyerabend cuando habla de su principio del todo vale la obra que les acabo de mencionar, en la que dice, expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de nuestro conocimiento. Vamos a reconocer que la pluralidad epistémica adopta esta postura. Entonces, de aquí surge mi pregunta y, y a la vez mi respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo concebir el conocimiento desde la mirada colonial de la pluralidad epistémica sin caer en el todo vale? Entonces, ¿cómo pretendo responder esta pregunta? Pues la pregunta eh, claramente está mostrando que la pluralidad epistémica no implica adoptar el principio del todo vale propuesto por Feyerabend, sino que para poder concebir la pluralidad epistémica sin irnos a ese extremo de cualquier cosa nos va a servir, vamos a tener que acudir a consideraciones éticas sobre el conocimiento. Vamos a necesitar de consideraciones éticas para diferenciar entre una buena práctica epistémica y una práctica epistémica que no lo es. Esto en particular, quiero recalcar que no son las únicas consideraciones que se deben hacer a la hora de resolver estos problemas, pero sí creo que son unas consideraciones cruciales a la hora de abordar la pregunta. Entonces, parte de la hipótesis se sustenta en que no podemos hacer epistemología sin hacer ética. La ética se va a convertir en una cuestión intrínseca a la hora de adoptar una postura epistemológica particular. Y para defender esto me voy a apoyar en el pensamiento colonial y en el pensamiento feminista para construir pues una defensa fuerte de que las consideraciones éticas sobre el conocimiento nos van a ayudar a dirimir qué es conocimiento y qué no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué me hago esta pregunta? Pues bien, porque justamente la respuesta se plantea como una respuesta a una tradición occidental moderna que ha pretendido separar la epistemología de la ética, como ocurre en el cientismo, por ejemplo, las ha pretendido ver como dos áreas distintas, eh, y esto nos ha llevado a escenarios de discriminación e injusticia. Nos ha llevado a escenarios en los que se discriminan diferentes grupos sociales y eh,
se intenta aniquilar ciertos sistemas de conocimiento, como ocurre en muchos casos con los sistemas de conocimiento indígena. Y en parte esto también nos devuelve al llamado de reconocer que tomar una postura epistemológica implica necesariamente tomar una postura ética, y en ese sentido debemos responsabilizarnos de aquellas decisiones epistemológicas que estamos tomando. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que me planteo para resolver esta pregunta? Pues, en un primer lugar, el objetivo general va a ser mostrar cómo una concepción amplia del conocimiento, es decir, una pluralidad epistémica, nos llama a establecer consideraciones éticas sobre el conocimiento. Y para mostrar esto, planteo tres objetivos específicos. El primero va a ser presentar la concepción del conocimiento desde la tradición científica occidental y cómo ésta rechaza diversas formas de conocimiento y discrimina otras. Un segundo objetivo que tiene que ver con argumentar la posibilidad de conocimiento no científico, como los casos de los sistemas de conocimiento indígena. Y un tercer objetivo, disculpen, en el que propongo que al hacer consideraciones éticas relevantes para el ámbito epistemológico, la posibilidad de conocimiento no científico no implica aceptar todo tipo de prácticas epistémicas, como será el caso del fraude, que tomaré como ejemplo central en el desarrollo de los argumentos. Entonces el esquema propuesto pues cuenta con una introducción, un primer capítulo que se refiera a la epistemología tradicional y a sus consideraciones sobre el conocimiento, en el que expongo la tradición moderna occidental y la postura cientista, los criterios que esta postura tiene para la consideración de lo que es el conocimiento y cómo esta postura rechaza diversas formas de conocimiento. Un segundo capítulo que tiene que ver con el conocimiento no científico y la pluralidad epistémica, donde presento el caso de los sistemas de conocimiento indígena a la luz del pensamiento colonial y cómo desde la pluralidad epistémica vamos a concebir el conocimiento. Y un tercer capítulo en el que argumento por qué esta última presentación del conocimiento desde la pluralidad epistémica no es un todo vale, porque adoptar esta posición implica aceptar conocimientos no científicos, pero no implica aceptar prácticas como el fraude. Finalmente tenemos una conclusión y la bibliografía tentativa, que es la siguiente, que digamos tiene un bloque de pensamiento colonial con autores como Castro Gómez, Da Souza o Mignolo. Tiene un bloque de pensamiento feminista con autoras como Fricker, Langton o Keith Medina y Paul House. Tiene, por supuesto, el tratado contra el método de Feyerabend y tiene autores que defienden y argumentan por la postura del cientismo, como The Reader, Beals y Van Woudenberg, y diferentes autores que iré agregando consecuentemente. Muchas gracias.